Padre, venimos delante de ti nuevamente, Padre, con humildad de corazón otra vez, Señor, para postrarnos con colocarnos con una actitud correcta delante de ti, Señor. Y la única actitud correcta delante de tu palabra, que eres tú hablándonos, es humildad. Humildad, Señor. Nos humillamos delante de tu palabra y voluntariamente abrimos nuestros corazones y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, abre nuestros corazones para que tú hables tus palabras, Señor, por medio de mi boca, por medio de mi voz, Señor. Pero que sea tu Espíritu Santo, como es la única manera que esto puede ser efectivo, que tome estas palabras y las aplique a nuestros corazones, Señor. Glorifícate tú, Señor, en este tiempo, y que mis hermanos sean bendecidos y yo, Señor, seamos llenos, Padre eterno, de estas convicciones que nos lleven a vivir de una manera que dé más gloria a tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quiero pedirles, como en varias ocasiones lo he hecho, que hagamos un ejercicio no de imaginación, sino pensemos en algo sencillo y cotidiano el día de hoy. Piensen en una llave de agua ahí de tu casa. Las abrimos todas las mañanas sin pensarlo tanto. Ya es bastante normal para nosotros abrir una llave y usarla para lavarnos, para todo lo que necesitamos. Esperamos que salga de ahí agua potable. Así se le llama, no la vayan a tomar, no vayan a tomar el agua de aquí, pero así se le llama agua potable, aunque no se puede tomar. Pero a nosotros nos pasó un día en la casa que de una misma llave salía agua limpia, pero había momentos en el día en que comenzaba a salir agua sucia, agua contaminada. Si a ti te ha pasado, creo que nadie diríamos, bueno, mientras a veces salga agua limpia no hay problema, está bien, así podemos seguir viviendo. No, eso despertó una preocupación en nosotros porque sabemos todo lo que esto puede implicar. Y todos sabemos que cuando eso está sucediendo, lo más probable es que el problema no es la llave en sí, sino el problema está en la fuente. El problema está de dónde está proviniendo esa agua. En nuestro caso, hubo que revisar el tinaco y el aljibe y hasta que pudimos detectar dónde estaba el problema que hacía que esta agua saliera sucia y contaminada. Eso es exactamente lo que Santiago quiere que entendamos hoy acerca de nuestra lengua. Porque la lengua, así de pequeña como es un órgano de uso muy cotidiano. Yo creo que la usamos mucho más que cualquier otro órgano o músculo. Bueno, tal vez no más, pero si contáramos las palabras que hablamos, creo que hay por ahí, si buscan en Google, hay ciertos, ¿cómo se dicen? Investigaciones, reportes de cuántas palabras decimos al día. Es aparentemente inofensiva por ser tan pequeña, pero vemos que la lengua tiene un gran problema muchas veces, y al igual que la llave, no es la lengua en sí, este pedazo de carne no es en sí el problema, sino la fuente. La lengua solo es un conducto. El problema es qué fuente está alimentando lo que decimos, lo que sale de nuestras lenguas. Eso es lo que vamos a ver en el pasaje del día de hoy. Santiago 3, versículo 1 al 12 es nuestro pasaje el día de hoy, el que nos toca el día de hoy, conforme a la serie en la carta a Santiago. Y es uno de los pasajes más confrontadores de toda la carta. Y fíjate, no habla de herejías complejas que se infiltran en la iglesia. No habla de la persecución que pueden sufrir los cristianos. No habla de problemas lejanos o ajenos a nuestra vida diaria. Habla de nuestras palabras, de lo que decimos en casa, de lo que decimos en el trabajo, de lo que decimos en la iglesia, de lo que decimos en redes sociales, en conversaciones privadas, etc. Y Santiago nos va a mostrar tres cosas en este pasaje. Que la lengua, número uno, es peligrosamente poderosa. Número dos, que no podemos controlarla en nuestras propias fuerzas. Y número tres, que nuestra manera de hablar revela quién gobierna realmente nuestro corazón.
Y lo que creo que este pasaje quiere enseñarnos a la luz del Evangelio, mis hermanos, es que cuando Cristo gobierna el corazón, también gobierna la lengua. Cuando Cristo gobierna el corazón, realmente también gobierna la lengua. Así que si me acompaña, vamos a ponernos de pie para leer el pasaje. Capítulo 3, versículos 1 al 12. Mire lo que dice: hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, o sea, los barcos. Aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y animales marinos se pueden domar y han sido domados por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Puede tomar sus lugares, por favor. Los creyentes a los que Santiago escribió evidentemente estaban pasando por problemas debido a la lengua, a las cosas que decían. Y no me lo estoy imaginando. El mismo contexto de toda la carta nos lo muestra. Santiago los comenzó exhortando en el capítulo 1, versículo 19, a que fueran prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. A que fueran prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Es decir, a no hablar a la ligera con ira contra sus hermanos. También en el versículo 26 del capítulo 1, Santiago les deja ver que el creyente que no controla su lengua no practica la religión verdadera. Dice el versículo 26 del capítulo 1: si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Y los exhorta en el capítulo 2, versículo 12, a hablar y a actuar como si hoy mismo fuéramos a estar frente al tribunal de Dios. Mire cómo lo dice: así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablen y así procedan. Este es un tema importante para Santiago, y esta iglesia estaba pasando por estas circunstancias que no son ajenas a nosotros mismos. Parece, cuando lees el capítulo 4, versículo 1 y versículos 11 y 12, te da la impresión de que esta congregación debió haber estado pasando por algunas problemáticas en las cuales surgieron discusiones, probablemente en algunas de las reuniones de la iglesia. No lo voy a leer ahora, pero léalo después en su caso. Bueno, el versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Y en el versículo 11 y 12 dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a un hermano habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Es decir, que esta problemática se estaba dando en esta iglesia, y
Esto refuerza la idea de Santiago que se extiende en toda la carta, de llamar a los creyentes a reflejar su salvación, a reflejar que verdaderamente Cristo ha limpiado sus pecados y los ha transformado, que lo reflejen por medio de obras visibles, pero escucha, audibles también. Que su hablar también reflejara, que ellos examinaran para ver si su hablar estaba reflejando a Cristo, una verdadera conversión, o si estaban viviendo tal vez una falsa fe en Cristo, lo cual es la situación de mucha gente. Esto me lleva a mi primer punto. La lengua exige una responsabilidad temerosa, especialmente en quienes enseñamos la palabra del Señor. Eso fue lo primero que dijo en el versículo 1. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Santiago nos está mostrando aquí, mis hermanos, cómo es sumamente importante que la iglesia ponga atención en este aspecto. Él comienza con esta advertencia directa, y ahora lo que hay que aclarar es bien importante. Él no está diciendo que no es importante la enseñanza o que no es necesaria. En esta iglesia hoy en día yo soy el único pastor de esta congregación, pero lo que diferencia a un pastor de un diácono, según 1 Timoteo 3, es prácticamente el hecho de que es apto para enseñar. Y ese es el requisito para un anciano, obispo o pastor, que es prácticamente el mismo oficio con diferentes nombres en el Nuevo Testamento. Pero esto no es para desanimar a cualquier persona a anhelar ser un maestro, sino que está diciendo: no se apresuren, no lo hagan por las razones equivocadas. Dios dio a la iglesia pastores y maestros, pero decía, y mi anhelo es que pronto seamos más pastores que estamos enseñando. Por la gracia de Dios, Él ha provisto pastores y maestros para esta iglesia, y ustedes los conocen. Pero esto es algo que debemos cuidar. Enseñar la palabra es un llamado sumamente noble, pero sumamente elevado. Santiago está atacando no el hecho de querer enseñar, sino otra cosa: este deseo carnal de hablar por figurar, de ocupar un púlpito, una plataforma sin un temor reverente delante del Señor. Por eso es que Él dice: sabiendo que recibiremos un juicio más severo. O sea, entre todos los creyentes, los que enseñamos la palabra del Señor, vamos a recibir un juicio más severo. Y esto Santiago lo dice de una manera muy pastoral, porque Él se incluye los que enseñamos, dice Santiago. No está hablando desde arriba o como separado de, no, Él dice nosotros. Él está consciente de esto. ¿Y por qué un juicio más severo vamos a recibir los maestros? Hay quienes dirían: no, pues si es maestro va a recibir un mayor galardón, un mayor honor. Por eso para muchos es atractivo ser un pastor. Hay mucha gente en los púlpitos que no debieran estar allí. Y ni siquiera, o sea, en primer lugar por el daño que hacen a las congregaciones y a las personas que los escuchan. En segundo lugar, porque el juicio sobre ellos va a ser mucho más severo. No saben lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque el juicio va a ser más severo sobre los que enseñamos la palabra del Señor. Porque los que estamos aquí les estamos diciendo a ustedes: esto dice el Señor. Y yo no sé cómo hay tanto charlatán allá afuera, hay tanto, muchos en su ignorancia, pero muchos en un deseo pecaminoso de figurar y de tener gente que los siga y gente que esté bajo su poder o su influencia, diciendo todo aquello que Dios no dijo. Tú puedes leer en el profeta Jeremías cómo es la condenación del Señor para esos falsos profetas, que dice que hablan sus sueños, no lo que yo les he revelado, sus palabras, no lo que yo dije, y cómo los condena tremendamente. Porque el que enseña la palabra de Dios está diciendo al pueblo: esto dice el Señor. Y mira, mi hermano, mi hermana, no hay cosa más delicada en el mundo que hacer esto, en términos de que si no estás seguro de lo que estás. Por eso somos una iglesia que constantemente estamos proveyendo de recursos
y de contextos donde usted pueda aprender la palabra del Señor, para que usted pueda leer en su Biblia y asegurarse que nunca lo estemos manipulando, que nunca estemos usando la palabra de Dios de manera incorrecta para nuestros propios fines, etcétera. Porque esto es sumamente delicado, mis hermanos. El maestro trabaja con el instrumento más difícil de controlar, que es la lengua. Ahora, enseguida dice algo, porque todos fallamos de muchas maneras. Aquí no hay supercristianos tampoco. Nadie sale ileso del examen de la lengua. Todos hemos fallado de alguna manera. Pero añade otra cosa: si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto. Y cuando dice perfecto, no se refiere a alguien sin pecado. Solamente Jesús fue perfecto. Se refiere a alguien perfecto en su carácter. Es decir, 1 Timoteo llama a aquel que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que sea justo, que sea hospedador, etcétera. Pero también se le llama a que sea irreprensible. Esto no quiere decir que es alguien que nunca peca. Sería mentir, sería fingir. Se refiere a alguien que cuando tú haces una evaluación de esa persona, lo que resalta en primer lugar es que es una persona intachable, que tiene fallas, pero que es intachable, que es una persona madura, íntegra, que tiene gobierno sobre sí mismo. Esto es el sentido de lo que está diciendo aquí Santiago. Que aquellos que van a enseñar sean personas que primero han mostrado que tienen este dominio sobre su lengua, si no total, porque Santiago aquí deja muy claro, es imposible domar completamente la lengua, pero aquellos que han mostrado esta madurez son aquellos que pueden enseñar en la iglesia. Quien puede refrenar su lengua demuestra dominio sobre toda su persona. Fíjate qué importante es la lengua. Y si tú analizas cuánto habla la Biblia acerca de lo que decimos, es tremendo. Así que para quienes enseñan, el púlpito no es un escenario, no es un lugar para venir a improvisar, para venir a mentir. Es un lugar para lucirse. Por eso se requiere preparación de quien va a venir y para no venir a engañar al pueblo del Señor, porque vamos a ser juzgados más terriblemente. El púlpito es un lugar que nos debe hacer temblar. Yo estoy consciente de una cosa: el día que yo me pare en un púlpito sin el temor del Señor, pensando que tengo dominio de lo que estoy haciendo, sin que me tiemblen las piernas de saber que estoy hablando de parte de Dios, pero delante de Dios, ese día yo debo dejar de predicar, porque entonces ese temor reverente puede provocar que mi lengua diga lo que no debo decir. Y esto, mis hermanos, es una gracia de Dios. Él cuida a su iglesia y Él ha puesto en su palabra estas medidas que protegen a la iglesia. Qué triste cuando una iglesia no abraza estas verdades y no busca que se apliquen en sus congregaciones. Pero ojo, el hecho de que Santiago esté llamando a que no nos emocionemos para querer ser todos maestros, no te está desanimando a que sigas creciendo en tu madurez espiritual, al punto que un día puedas ser un maestro de la palabra, un predicador, hombre que pueda predicar aquí, o una mujer que pueda ser maestra de otras mujeres y en otros contextos enseñar, como dice Tito 2, la madurez y la piedad a otras hermanas. No te está desanimando de eso. No es una excusa para decir, bueno, como yo no enseño, yo no tengo que cuidar mi lengua. Todos instruimos, todos damos un consejo en algún momento, todos corregimos y animamos a otros. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, los unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros, todo el tiempo. Santiago nos está diciendo entonces que la verdadera fe se oye. La verdadera fe se oye. ¿Pero por qué es tan seria esta advertencia? Pues porque la lengua, dice Santiago, aunque es pequeña, tiene un poder enorme. Y esto me lleva a mi segundo punto: la lengua posee un poder enorme para dirigir o destruir nuestras vidas.
para dirigir o para destruir nuestras vidas. Y eso nos lo presenta Santiago por medio de estas ilustraciones. Me encanta que Santiago usa tremendamente las ilustraciones. Han visto que yo siempre comienzo con una ilustración para que puedas captar mejor el mensaje en mi esfuerzo de que lo hagas. Y me encanta cómo Santiago usa tantas ilustraciones de la vida diaria. Él nos da 3 ilustraciones muy gráficas. La primera es el freno del caballo, lo leímos allí. Piénsalo de esta manera: ¿cómo es posible que un animal tan grande, tan fuerte, pueda ser dominado por un freno? Un caballo desbocado es sumamente peligroso. Yo de chico, como tenía muchos amigos míos, en mi contexto era muy común que montaras a caballo, porque yo me iba al rancho con mi papá en mis vacaciones. Tenía mis amigos que eran charros la mayoría, y me iba con ellos al lienzo charro y montábamos. Y el mayor temor de un niño o un joven o una mamá que vea a su hijo montando un caballo es que ese caballo salga desbocado. Puede ser mortal incluso. Pero un pequeño freno bien colocado en ese caballo puede gobernar toda la fuerza del caballo y dirigirlo hacia donde quieres que vaya. Ese es el ejemplo que nos está poniendo Santiago. Es un ejemplo positivo. Mira la fuerza del caballo, pero mira cómo ese pequeño freno lo puede dirigir. También nos da el ejemplo del timón del barco. Dice que los barcos son impulsados por fuertes vientos, y todos hemos visto por lo menos una película. Si no has estado en el mar, hemos visto por lo menos una película donde ves cómo los vientos azotan los barcos. Y aún con toda esa fuerza y la magnitud del barco, un pequeño timón dirige el barco. Le puede dar dirección a puerto seguro. No elimina los vientos, no elimina las tormentas, pero le da dirección, le da el rumbo. Pero luego pone un ejemplo muy negativo y muy fuerte. Dice: miren cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí es donde cambia el tono, porque dice: eso que debiera dar dirección puede, en lugar de dar ese control, puede traer destrucción. Lo compara con un fuego. Muchas gracias, hijo. Lo compara con un fuego. Y ve qué clase de fuego. Dice Santiago: la lengua es un fuego, un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo. Y dice: es encendida por el infierno e inflama el curso de la vida. Eso es fuerte. Él está diciendo: tu lengua no es moralmente neutral. Tu lengua, dependiendo de cómo la uses, puede ser un instrumento del Espíritu Santo de Dios, o puede ser un instrumento del mismo infierno. Es como Santiago ha apelado antes a lo que el profeta anunció muchos años antes, o el Señor por medio del profeta, advirtiéndonos que nos guardáramos de nuestro corazón malvado. Perverso es el corazón, ¿quién lo comprenderá? Nos llama a guardarnos de las intenciones perversas que hay en nuestro corazón, y que la mayor parte del tiempo se expresan con nuestra lengua. Dice Santiago: cuida tu lengua. Fíjate, quienes hemos trabajado con personal en algún momento, si tú has formado parte del personal en algún lugar, de pronto tú puedes identificar a alguien que es como el que puede prender la mecha para que todos los demás se te echen a perder. Y te sirve a ti saber lo que ese elemento puede hacer y estar vigilante de esa persona. Es lo que Santiago está haciendo con nosotros en este pasaje, diciéndonos: cuidado con tu lengua, porque todo lo que estás manifestando como tu vida espiritual en Cristo puede ser derribado con aquellas cosas que tus palabras están diciendo. Cuida tu lengua. Puede inflamar todo tu cuerpo, puede inflamar tus pensamientos. Piénsalo de esta manera. Dice aquí que es inflamada por el infierno, es encendida por el infierno. Es como que muchos quieren culpar al diablo. No, es que el diablo no me suelta, yo por eso el diablo me tentó y por eso le menté la jefa a tal persona. No, eso salió de tu corazón. El diablo solamente te prendió la mecha. El diablo solamente te hizo pensar en tu corazón: mira, esa persona merece que la humilles y que la insultes, porque tú eres superior a esa persona y no puedes permitir que él te humille. Tú lo debes humillar a él.
tú debes humillarla a ella. Así es como regularmente surgen grandes problemas en nuestras vidas con un pequeño fuego. Cuando en una discusión con tu pareja, en tu trabajo, en cualquier circunstancia, dijiste algo y luego te dijeron algo y luego tú dijiste, no, yo tengo que responder con el doble. Y lo siguiente que debo decir tiene que ser más ofensivo todavía. El fuego se va inflamando. El fuego se va inflamando, se va haciendo cada vez más grande, al punto que puede destruir por completo una relación, una familia y tantas cosas. Proverbios capítulo 13, versículo 3. Ya nos llama, vamos a leer varios proverbios. 13:3. El que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Conocemos tal vez personas que por lo que dijeron hoy están o muertos o en la ruina o en tremendas circunstancias. ¿Cuántas relaciones han sido incendiadas por una frase? Proverbios capítulo 10, versículo 19, mira lo que dice. En las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Esto trae a nuestra memoria a Jesucristo. Él estaba siendo juzgado injustamente por el falso testimonio de la lengua de hombres perversos que lo querían muerto porque iba en contra de sus intereses personales. Los judíos que se habían apropiado de la religión, y ellos, cuando Jesús llega y limpia el templo, dice: ¿quién te dio a ti esta autoridad? Si nosotros, esto es nuestra religión, esto nos pertenece a nosotros, tenemos que destruirlo. Y con un juicio falso, con testimonios falsos, él fue llevado a un juicio injusto. Pero para que se cumpliera la profecía de Isaías 53, él permaneció callado. Él enmudeció. Porque en las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Jesús es la prudencia, es la sabiduría misma. Proverbios capítulo 15, versículo 4 nos dice que la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. ¿A cuántas personas has humillado últimamente o en tu vida con tus palabras? Déjame decirte, no es un derecho que tienes. No fue en defensa propia. Es la perversidad que hay en nuestro perverso corazón, que fue encendida por el infierno y provocó un incendio grave. ¿Cuántas iglesias han sido divididas por comentarios, por murmuraciones? Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Está de moda esta onda del decreto, ¿no? Incluso entre cristianos que manipulan la palabra de Dios, o que no la entienden, o que ni siquiera tienen la responsabilidad de venir a estudiarla correctamente, y que te dicen: no, tú decrétalo porque tu lengua tiene un poder tremendo. Sí, la Biblia dice que tiene un poder tremendo. Ve cuántos textos hemos examinado. Un poder tremendo para la destrucción. De hecho, con eso que están enseñando ellos, están destruyendo a personas. En lugar de llamarlos a examinarse y a ver cómo esto es un problema en sus vidas. Y no, tu lengua puede producir todo lo que tú quieras, y prosperidad y dinero. Si quieres prosperidad, trabaja duro. Eso sí dice la palabra de Dios. Vive austeramente, administra conforme dice la palabra del Señor. Mis hermanos, ¿cuántos hijos han sido marcados por palabras dichas sin pensar? Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Yo recuerdo que una vez, una de las lecciones más grandes que me dio el Señor de humillación, y eso fue bueno, la humillación que Dios trae en nuestras vidas es preciosa. Yo acababa de comprar mi iPad, el primero, la primera generación. Desde que lo anunciaban de que iba a salir ese aparato, dije: yo lo voy a tener. Y empecé a ahorrar para mi iPad. Cuando salió lo compré. Y al poco tiempo Santiago, mi hijo, lo tomó, lo tiró y lo quebró.
Y mi reacción fue lastimarlo con mis palabras. Él tenía 5 o 6 años, no me acuerdo. Fue Satanás prendió la mecha nada más y mi corazón dejó que lo demás saliera y yo incendié un fuego contra mi hijo. Por la gracia del Señor, mi esposa siempre ha sido una mujer muy sabia y el Espíritu Santo me habló por medio de ella y me dijo: acabas de hacerle un daño tremendo a tu hijo, ese es un mugre aparato. Y en ese momento el Señor me mostró: es que tu Dios está en las cosas materiales. ¿Cómo vas a hacer eso con tu hijo? Y yo me puse de rodillas para estar a su altura, lo abracé y le pedí perdón. Eso es lo que solemos hacer, mis hermanos, cuando nosotros no hemos sometido al Señor incluso nuestras palabras. Pero ustedes son igualitos que yo. Y no lo digo yo, lo dice Santiago. Este pasaje nos ayuda a reconocernos todos pecadores en ese sentido. Es lo que Santiago nos está diciendo aquí, es otra vez esa alerta: cuiden su lengua. Es algo que puede incendiar algo muy rápido y puede destruir algo que se ha venido construyendo. Una lengua sin freno, mis hermanos, no es inofensiva, es incendiaria. Estas frases de: pues es que mi corazón es bodega y yo por eso aviento todo lo que siento, pues eso no es bueno siempre. Una cosa es ser honesto, otra cosa es dañar y lastimar a las personas con nuestras palabras. Estoy diciendo que limitemos la comunicación, al contrario, pero que examinemos si lo que estamos diciendo es para bendición o para maldición, para vida o para muerte. No subestimemos nuestras palabras, mis hermanos, por pequeñas que sean. Una crítica, una indirecta, aunque sea por Facebook, porque nuestras palabras ahora salen escritas por Facebook. Yo no sé cómo hay gente que sabe qué es y yo no sé qué, pero lo bueno es que hay un Dios. Estamos juzgando. Y la queso, ¿no? La que soporte, manifestando una superioridad, manifestando una prepotencia, sintiéndonos superiores a los demás. Eso es religiosidad, eso es lo que padecían los fariseos. Por eso llevaron a Jesús a la cruz. Una burla de alguien, mis hermanos, un chisme, una ironía repetida una y otra vez sobre una persona. Hay cosas que incluso con nuestra lengua, lo he dicho antes, podemos estar aparentando piedad, pero buscando la destrucción de algún hermano en Cristo. No, yo te digo esto nomás pues porque me importas, pero lo que realmente quiero hacer es lastimarte. Puede prender fuego a toda una vida. Y aquí Santiago nos lleva a una pregunta que resulta inevitable para este punto. Si la lengua es tan poderosa, entonces, ¿podemos realmente controlarla? Santiago dice que no. Versículo 7 al 8: la lengua revela nuestra incapacidad moral sin la gracia de Dios. Santiago hace una comparación impresionante otra vez. Él dice que el ser humano ha podido domar bestias, aves, reptiles, animales marinos. Eso es tremendo. ¿Han visto estos que dominan serpientes? Los que dominan cocodrilos, leones, ballenas, todo tipo de bestias. Pero no podemos dominar la lengua. Él dice: pero ningún hombre puede domar la lengua. No dice que sea difícil, dice nadie puede. Piénsalo. Aquella vez que decidiste quedarte callado, pero de todos modos te volteaste y dijiste: no, pues ahorita vas a ver cuando tal cosa. Y describen estos versículos nuestra lengua como inestable, causa inestabilidad en nosotros, siempre en movimiento, siempre buscando qué decir. Y dice algo bien duro: llena de veneno mortal. Aquí Santiago nos está quitando toda ilusión de autosuficiencia. Nosotros no podemos controlar nuestra lengua por fuerza de voluntad. Una semana o dos,
Los que veían esta serie de Malcolm, el de en medio, Malcolm un día decidió, ya no voy a decir lo que pienso porque todos se ponen en mi contra. Terminó en el hospital con 80 úlceras en el estómago por aguantarse los corajes y no decir las cosas. No se resuelve con fuerza de voluntad, ni con técnicas de comunicación, hermanos, ni con promesas emocionales que rompemos una y otra vez. La lengua lo que expone es nuestra profunda necesidad de la gracia de Dios. El problema no es solo lo que decimos, el problema es quién gobierna el corazón del que está hablando. La lengua pone al descubierto, mis hermanos, la verdadera fuente del corazón, en lo que vemos en los últimos versículos 9 al 12. Aquí es donde llegamos al clímax. Dice Santiago, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Piénsalo, hoy estábamos bendiciendo a nuestro Señor y Padre con nuestros cantos. Hoy vamos a tener muy bonitas conversaciones y Dios te bendiga. A lo mejor vamos a orar unos por los otros, hay que seguirlo haciendo, necesitamos hacerlo. Pero dice, y con ella misma maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen de Dios. ¿Qué va a pasar cuando salgamos de esta puerta y vivamos nuestra vida cotidiana? Santiago no le está hablando a incrédulos, le está hablando a creyentes, a personas que de hecho adoran a Dios. Y les está diciendo, ahora, no está diciendo gente que falla en su comunicación, que ocasionalmente, por eso Santiago reconoce desde el principio, todos fallamos, pero está hablando de esa persona que vive en esta incongruencia constante. ¿Cómo puedes decir que eres un creyente si ve cómo hablas aquí y cómo hablas allá? Mira tus palabras, mira lo que te caracteriza. El fruto, dice en estos últimos versículos, el fruto revela cuál es la fuente. El fruto revela la naturaleza de la fuente que está alimentando a nuestra lengua. ¿Sí? Nos da estas imágenes otra vez al final de árboles y de fuente. Árboles y fuente. Una fuente, dice, no puede dar dos tipos de agua: agua amarga y agua dulce. Agua amarga se refiere a agua salada. La agua salada no se puede beber, te mueres si solamente tomas agua salada. De una misma fuente no puede brotar agua salada y agua dulce. Una higuera no puede dar aceitunas, la higuera va a dar higos. Una vid no da higos, la vid da uvas. Es decir, el mensaje aquí es claro: el fruto que estamos dando, revela la naturaleza de nuestra fuente. ¿Qué fruto estamos dando? Eso es lo que somos. No podemos decir, soy higuera, pero estoy dando aceitunas. Así que no es un problema de la boca, es un problema del corazón. Salmos 15, versículos 1 al 3, nos recuerda lo siguiente: Señor, dice el salmista, es un salmo de David, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y él mismo se responde: el que anda en integridad y obra justicia y habla la verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo ni toma reproche contra su amigo. Pero es interesante que antes de no hablar el mal ni calumniar con su lengua, primero habla la verdad en su corazón. ¿Sí ve la conexión? El que anda en integridad y obra justicia y habla la verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo. Y Pedro, al igual que Santiago, reafirma esta verdad. Primera de Pedro 3, versículos 10 al 11. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Pero entonces la pregunta que surge es: ¿cómo logramos domar la lengua entonces? Para ser este tipo de personas que dice el salmista y que dice Pedro. Volvamos a la imagen con la que comenzamos, la llave de agua. Cuando sale el agua contaminada, cuando en nuestra casa empezó a salir esa agua sucia y contaminada, no limpiamos el grifo, limpiamos el tinaco y limpiamos el aljibe, la fuente de donde venía esa agua.
fuimos a la fuente. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de hecho lo dijo en medio de un contexto de fariseos que lo estaban acusando de que los milagros que hacían eran de Belcebú, de Satanás. Mateo 12, 33 a 34. O hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, les está reclamando. O hagan malo el árbol y malo su fruto. Porque por el fruto se conoce el árbol, dice Jesús. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Él estaba reconociendo en ellos, y al decirles camada de víboras, Él los estaba diagnosticando, estaba diciendo: miren cuál es el problema con ustedes, que ustedes están hablando de la abundancia de su corazón, están negando al Mesías, están negándose a recibir la autoridad de quien Dios envió, porque están obedeciendo a su necio y perverso corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. En su momento Jesús les dijo: ustedes no son hijos de Dios, son hijos de su padre el diablo, les dijo. Y ahora entiendes a qué se refiere con que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero Jesús también dijo: separados de mí nada pueden hacer. Y es interesante que Él dice que Él es la vid verdadera. Viste que Santiago dice: nadie puede dar, la vid no puede dar higos, la vid solamente puede dar uvas. Y Jesús dice en Juan 15, versículos 1 al 5: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento, toda rama, o sea nosotros, que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes, los que hemos creído en Jesús, ya están limpios por la palabra que les he hablado. Ve cuál es el secreto. Tú tienes que ir a la fuente para que la fuente sea limpia y esté ahora alimentada del agua dulce que debe brotar de tu boca. Mira el secreto: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, misma ilustración que Santiago, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Jesús está diciendo lo mismo que Santiago: no van a poder dominar la lengua por ustedes mismos, pero si permanecen en mí, entonces yo voy a ser ahora la vid verdadera y ustedes las ramas, y van a poder experimentar dar fruto de uvas porque están pegados a la vid. Cristo, mis hermanos, es el único que nunca pecó con sus palabras. Cristo habló siempre la verdad y la habló en amor y gracia. Y aún así, como dije anteriormente, fue condenado por palabras falsas dichas contra él. Y en esa cruz Él cargó con nuestros pecados, incluidas todos nuestros pecados con la lengua, todas nuestras malas palabras. Las veces que hemos usado el nombre de Dios en vano, las veces que hemos mentido, que hemos chismeado, que hemos ultrajado, que hemos dado falso testimonio, que hemos sido groseros, egoístas, que hemos usado nuestras palabras para manipular, que hemos usado nuestras palabras para todo tipo de males. Él lo pagó en la cruz. Pero ahora, mis hermanos, que estamos unidos a Él y que Él nos limpió por su sangre, la fuente puede ser transformada. Tu corazón y mi corazón pueden ser renovados. Nuestro hablar puede ser redimido. Solo necesitamos ser llenos del agua. Jesús dijo: yo soy el agua de vida. El que esté en mí, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Póngase de pie, por favor. Mis hermanos, cuando Cristo gobierna el corazón, también gobierna la lengua. ¿Qué tanto está Cristo verdaderamente gobernando tu corazón? ¿Sabes cómo lo puedes saber? Examina tus palabras. ¿No te pasa que hay veces que escuchas a personas que están diciendo cosas tan incoherentes y tan a veces dañinas para sí mismos, que dices: bueno, esta persona no se escuchará lo que dice? No te estoy diciendo que pongas en práctica eso, te estoy diciendo ponlo en práctica, pero para contigo mismo.
Escucha tus palabras. Evalúa el fruto que está dando tus palabras. Y si estás en Cristo, recuerda, es permaneciendo en la fuente. Es permaneciendo en Él por medio de la comunión con Él, por medio de su palabra, de la oración, de la comunión con los santos. Dios nos habla por medio de nuestros hermanos. A mí el Espíritu Santo en verdad redarguyó en aquel momento por medio de mi esposa, y la comunicación cambió y el pecado de mi lengua pudo ser perdonado en ese momento. Dios nos ha dado el contexto de la iglesia como un lugar hermoso donde podemos ser confrontados con nuestro pecado en amor. Cuando alguien venga a confrontarte por tu pecado, cuida tu lengua. Tu lengua va a querer decir, bueno, ¿y este quién se cree para andarme diciendo a mí las cosas si yo le sé más? ¿Por qué no, como Jesús, decir, gracias, sé que lo haces para mi bien? El Señor me está hablando por medio de tus palabras y yo voy a tomar esto para mi vida y espero que esto dé gloria al Señor, etc. Mis hermanos, como creyentes debemos hablar diferente de cómo habla el mundo. Y lo más sencillo para muchos es reducir esto a, no hay que decir groserías. Mira, sí, pero eso en todo caso es buena educación, pero va mucho más allá, como lo vimos en el pasaje. Hablemos diferente, mis hermanos. Hablamos diferente los cristianos porque hemos sido salvados. Santiago no nos llama simplemente a hablar menos, ni a no anhelar ser maestros. Anhelémoslo, pero trabajemos en esta parte. Él nos llama a vivir más unidos a Cristo, para que nuestras palabras den fruto apropiado. Porque cuando Cristo reina el corazón, mis hermanos, su señorío se oye en nuestros labios. No hacemos entonces obras, no hablamos bien para ser salvos, sino que hablamos bien, tomando el contexto de Santiago, porque hemos sido salvados, como una muestra de lo que Dios ha hecho en nosotros. Dejemos que Cristo gobierne nuestro corazón, hermanos. Nuestra lengua va a reflejar más su amor y seremos usados por Él, no para muerte, sino para vida, no para maldición, sino para bendición. Cuando Cristo gobierna el corazón, también gobierna la lengua.